El gato en los textos cuneiformes. Lexicografía, adivinación y clasificación felina en la Mesopotamia antigua. 1. Introducción. Leer al gato a través de las palabras. En la historia de las relaciones entre las especies animales y las civilizaciones humanas, las palabras con que una cultura nombra a un animal constituyen una fuente de conocimiento de primer orden. Los vocablos no son etiquetas neutras, reflejan distinciones perceptivas, jerarquías de valor, relaciones ecológicas y construcciones simbólicas que los solos restos óseos o los testimonios iconográficos no logran restituir por sí solos. En el caso del gato en Mesopotamia, un animal que, como hemos visto, ocupaba una posición culturalmente discreta aunque bien documentada por su presencia material, es precisamente el análisis lexicográfico lo que ofrece la ventana más rica sobre la percepción que las civilizaciones sumeria, acadia y babilónica tenían de este felino. La civilización mesopotámica produjo el corpus lexicográfico más antiguo y sistemático de la historia de la humanidad. Las listas léxicas cuneiformes, una de las tradiciones literarias más longevas jamás documentadas, transmitida en las escuelas de escribas durante casi 3 milenios, representan el lugar textual donde el gato aparece con mayor articulación, complejidad e intencionalidad clasificatoria. Estudiar estos textos significa no solo identificar los nombres con que los mesopotámicos llamaban al gato, sino reconstruir cómo lo pensaban, en qué categoría conceptual lo situaban, cómo lo distinguían de las especies afines, y qué lugar ocupaba en el orden de lo viviente que su civilización había elaborado. El presente artículo se propone analizar sistemáticamente el material léxico relativo al gato en los textos cuneiformes, desde las atestaciones más antiguas del sumerio arcaico hasta las voces del neobabilónico del primer milenio a.C., pasando por la serie adivinatoria conocida como Summa Alu y las grandes enciclopedias léxicas. Se trata de un recorrido que abarca 3 géneros textuales distintos: las listas léxicas didácticas, las series adivinatorias y la literatura sapiencial, cada uno de los cuales ilumina una faceta diferente de la relación entre la civilización mesopotámica y el felino doméstico. 2. Las listas léxicas como instrumento intelectual. Antes de entrar en el detalle del vocabulario felino, es necesario comprender el contexto institucional en que fue elaborado y transmitido. La escuela de escribas, llamada en sumerio Eduba, que significa literalmente casa de las tablillas, y la tradición de las listas léxicas cuneiformes. Las listas léxicas mesopotámicas son el género literario más antiguo documentado en la historia de la humanidad. Las primeras atestaciones se remontan a finales del cuarto milenio a.C., en los archivos administrativos de Uruk, donde aparecen enumeraciones temáticas de profesiones, objetos, animales y plantas impresas sobre tablillas de arcilla con un cálamo de caña. Estas listas no eran simples inventarios comerciales. Eran instrumentos pedagógicos concebidos para enseñar a los escribas en formación la correcta transcripción de los signos cuneiformes y su equivalente en lengua acadia, y al mismo tiempo para transmitir una taxonomía del mundo real organizada según criterios que combinaban aspectos morfológicos, ecológicos y funcionales. La más importante de estas colecciones es la gran enciclopedia bilingüe sumerio-acadia conocida como Har-Ra=Ubuyu, compuesta por 24 tablillas con cerca de 9.700 entradas, cuya redacción canónica se desarrolló en el período babilónico antiguo, aunque sus raíces documentales se remontan a finales del tercer milenio a.C. El título designa las 2 primeras entradas de la obra, ambas con el significado de préstamo a interés, en sumerio y en acadio respectivamente, y no tiene relación alguna con el contenido enciclopédico, siendo simplemente el incipit convencional de la serie. Las tablillas desde la 12ª hasta la 15ª,
más la 18ª, cubren la fauna, animales domésticos, terrestres, aves, incluyendo murciélagos, peces y partes del cuerpo. Es en este contexto donde el gato halla su colocación sistemática en la ciencia natural mesopotámica. La tradición de las listas léxicas no quedó circunscrita a Mesopotamia. Los hallazgos de tablillas idénticas o análogas en sitios como Ebla, Ugarit, Hattusa, que fue la capital de los hititas, y en Siria, demuestran que esta tradición clasificatoria se difundió como instrumento de formación de escribas en todo el antiguo Oriente Próximo, contribuyendo a crear una cultura intelectual compartida que trascendía las fronteras políticas y lingüísticas. 3. Los términos sumerios: Gulum, Saa y Kiguya. El sumerio, la lengua de los primeros habitantes de la Mesopotamia meridional, hablada hasta el tercer milenio antes de Cristo y luego sobrevivida como lengua de culto y de erudición hasta los primeros siglos después de Cristo, disponía de al menos 2 palabras distintas para designar al gato, cada una con un ámbito de uso específico y connotaciones culturales diferenciadas. La palabra más común es Saa, a veces transcrita como Suá, atestada con relativa frecuencia en las listas léxicas del período sumerio medio y tardío. Es significativo que muchos estudiosos la consideren un préstamo del acadio más que una raíz sumeria original, si esta interpretación es correcta, y la estructura fonemática la hace probable. Implicaría que el término ordinario para el gato en sumerio era una palabra tomada en préstamo, lo que sugiere a su vez que el gato había entrado en el horizonte cultural sumerio como un elemento de codificación relativamente tardía, aunque su presencia material fuera mucho más antigua. Un detalle de cierto encanto anecdótico. La secuencia fonética Saa, repetida rápidamente, produce un sonido que varios estudiosos han comparado por analogía con un maullido estilizado, una observación que, aunque no tenga valor etimológico demostrable, testimonia la vivacidad con que la tradición de los escribas observaba la realidad animal que catalogaba. La segunda palabra sumeria es Gulum, un término marcadamente diferente por su ámbito de uso. Está clasificado como vocablo poético y resulta considerablemente menos frecuente que Saa. Su única atestación lexicográfica segura aparece en un proverbio grabado en una tablilla conservada en el Penn Museum de Filadelfia, catalogada con la sigla N3395, donde aparece en un contexto de carácter moral o sapiencial, exactamente el tipo de texto en el que la elección léxica es deliberada y la alternativa al término común posee una precisa valencia estilística. De Gulum deriva un término que merece atención particular por sus implicaciones culturales: Kiguya, un término coloquial sumerio para designar a una persona sin recursos, a un vagabundo, a un indigente. La formación de la palabra refleja el mecanismo derivativo común en las lenguas aglutinantes del Oriente Próximo, y su semántica es inequívoca. El gato callejero, el que vive en los márgenes de los asentamientos sin pertenecer a nadie, que sobrevive solo sin la protección de un dueño. Era el término de comparación para la marginalidad humana. Esta metáfora social revela que la condición del gato no domesticado era percibida no solo como distinta de la del gato comensal, sino como una categoría reconocible con suficiente claridad como para servir de referencia en la comunicación cotidiana y literaria. 4. El logograma Saa y el sistema de signos. Junto al vocabulario fonético, la escritura cuneiforme disponía de un sistema logográfico, signos que representaban directamente un concepto en lugar de un sonido, de extraordinaria complejidad y refinamiento. El gato en el sistema logográfico sumerio está representado por el signo Sa, que en las listas bilingües aparece con la transcripción fonética Saa y la glosa acadia correspondiente.
El sistema logográfico permitía construir términos compuestos añadiendo determinativos que modificaban el significado del signo base. En el caso del gato, este mecanismo ha producido una serie de locuciones técnicas de gran interés taxonómico. El primer signo compuesto es SARI, que designa al gato salvaje o cimarrón. Esta designación aparece emparejada con el simple SA en las listas que distinguen la categoría doméstico de la categoría salvaje. El par formado por SA y SARI refleja de manera directa la distinción cultural fundamental entre el animal del granero y el animal de la estepa, entre el comensal del hombre y el depredador autónomo de la naturaleza. El segundo signo compuesto es SASI, que puede traducirse literalmente como gato cornudo, y designa al caracal, ese felino de talla media conocido por los característicos mechones negros en las puntas de las orejas. Esta clasificación, documentada en los manuscritos cuneiformes babilónicos estudiados por el asiriólogo Gelken, implica que los mesopotámicos distinguían conscientemente al caracal como especie propia, no simplemente como variedad del gato doméstico o salvaje, y que dicha distinción tenía relevancia práctica suficiente como para ser codificada en el sistema escrito. La denominación cornudo es evidentemente metafórica. El caracal no tiene cuernos, pero constituye un interesante ejemplo de cómo la terminología técnica mesopotámica operaba por analogía morfológica visible. 5. El léxico acadio y su evolución cronológica. Paralelamente a la terminología sumeria se desarrolló, a lo largo del segundo y del primer milenio a.C., un sistema léxico acadio del gato de notable articulación. Lo que hace a este material de particular interés científico es la posibilidad de seguir su evolución cronológica. Los términos acadios cambian con el tiempo de un modo que parece reflejar transformaciones reales en la relación entre la civilización mesopotámica y el gato doméstico. En el babilónico antiguo, período comprendido aproximadamente entre los años 2000 y 1600 a.C., el término Sua, morfológicamente próximo al sumerio Saa, designaba específicamente al gato salvaje, no al doméstico. La ausencia de un término acadio consolidado para el gato doméstico en este período es en sí misma un dato. Sugiere que la distinción entre gato comensal y gato domesticado no estaba todavía suficientemente estabilizada como para requerir una palabra propia en el registro administrativo y literario. Es con el período acadio del primer milenio a.C., aproximadamente entre los años 900 y 626 a.C., cuando emerge con claridad la palabra Suranum, ahora sólidamente atestada como designación del gato doméstico. El término aparece en el diccionario conciso del acadio de Black, George y Postgate, publicado en el año 2000, como forma acadia de los períodos antiguo acadio y babilónico, aunque su plena difusión como término técnico para el gato de casa parece consolidarse durante el primer milenio a.C. Paralelamente, el gato salvaje de talla media, incluidas especies como el gato de la jungla, llamado en latín Felis chaus, y el caracal, es designado como murashu, un término que la serie léxica HARRA=Ubuyu usa para clasificar a los felinos medianos tanto domesticados como cimarrones, lo que sugiere que la categoría murashu era en cierta medida transversal a la distinción entre salvaje y doméstico. En el neobabilónico, período comprendido aproximadamente entre los años 626 y 539 a.C., se registra un nuevo desarrollo. El gato doméstico se indica con la forma reducida Sa, mientras que el gato salvaje recibe el nombre de Sarri. Este par especular, doméstico y salvaje, retoma en la terminología acadia tardía la misma oposición que ya estaba codificada en el sistema logográfico con el par Sa y Sari, confirmando la coherencia de la tradición taxonómica a través de los siglos y las lenguas.
Esta trayectoria, desde la ausencia de un término específico para el doméstico en el babilónico antiguo hasta la presencia de vocablos distintos y estables en el neobabilónico, sugiere no solo una evolución lingüística, sino un cambio real en la percepción social del gato. A medida que la domesticación progresaba y el gato se integraba más profundamente en la vida urbana del primer milenio antes de Cristo, la lengua necesitaba instrumentos más precisos para describir este nuevo tipo de relación entre hombre y animal. 6. La tablilla 45 de Shuma Alu. El gato en el sistema adivinatorio. La serie adivinatoria Shuma Alu, cuyo título completo puede traducirse como Si una ciudad está situada en una altura, es la mayor colección de presagios terrestres de la antigua Mesopotamia. 120 tablillas con más de 10.000 augurios relativos a la interpretación de signos observados en el entorno urbano y doméstico cotidiano. La estructura de la obra es enciclopédica. Cada sección está dedicada a un tema específico: la casa, los animales, los comportamientos humanos, los fenómenos atmosféricos, y organiza los presagios según una lógica que mezcla observación empírica, analogía simbólica y tradición cultural acumulada a lo largo de siglos. El gato ocupa la tablilla 45 de la serie, editada en el tercer volumen del corpus por la asirióloga Sally Friedman y publicada en Winona Lake por la editorial Eisen Browns en el año 2017. Esta colocación sitúa al gato después de las tablillas dedicadas al ganado doméstico, ovejas, bovinos y cabras, en las tablillas 41 a 43, y de la dedicada a los animales salvajes, que es la 44, extremadamente fragmentaria. Esta posición no carece de significado. El gato no está con el ganado, ni está plenamente con las fieras salvajes. Se halla en un espacio intermedio, una zona fronteriza entre los dos reinos que la propia serie parece querer reflejar en la disposición material de las tablillas. Una observación de relieve concierne a la estructura interna de la tablilla 45, a diferencia de las tablillas sobre el ganado, donde los presagios de los animales domésticos y los de sus equivalentes salvajes están tratados en secciones distintas. La tablilla 45 mezcla los presagios del gato doméstico con los del gato salvaje sin una separación sistemática entre las dos categorías. Este hecho, señalado en la investigación reciente sobre las tablillas zootécnicas de Shuma Alu, tiene notable importancia interpretativa. Sugiere que, a ojos de los compiladores de la serie, el gato doméstico y el gato salvaje compartían una zona común de comportamientos y significados adivinatorios que hacía arbitraria o difícil su separación neta, a diferencia de lo que ocurría con el buey doméstico respecto al toro salvaje, o con la oveja respecto al ganado en libertad. El gato, en otras palabras, era percibido como un animal que nunca había completado del todo el tránsito desde la esfera de lo salvaje hacia la del pleno doméstico, y el texto adivinatorio refleja esa ambigüedad ontológica. La tablilla 45 contiene aproximadamente 92 líneas de presagios relativos a comportamientos felinos observables en el entorno doméstico y urbano. La gama de actos observados es notablemente amplia y revela una atención minuciosa a la etología del gato, la entrada o salida de la casa en determinadas direcciones, los sonidos emitidos como maullidos, ronroneos o lamentos, la captura de presas en lugares específicos de la habitación, la defecación o la micción en contextos particulares, el salto sobre objetos o personas. El contenido específico de algunos presagios resulta ilustrativo. Si el gato defeca sobre una persona, el presagio es positivo. Si salta o orina en ciertos contextos domésticos, el significado varía según la dirección y el lugar. Este tipo de casuística no implica veneración. Implica observación sistemática,
la misma que los mesopotámicos aplicaban al examen del hígado de los animales sacrificados o a la lectura de las estrellas. El gato era, en este sentido, un instrumento de lectura del mundo, no un objeto de culto. 7. El gato en la literatura sapiencial. Proverbios y metáforas. Además de las listas léxicas y de la serie adivinatoria, el gato aparece en la literatura sapiencial sumeria y acadia. Los proverbios, las fábulas breves y los textos didácticos, con una presencia cuantitativamente modesta pero cualitativamente significativa. Este tipo de literatura, que florecía en las escuelas de escribas como texto de ejercicio y de formación moral, recurría a los animales como términos de comparación en el razonamiento ético y práctico. El proverbio más directamente relevante es el de la tablilla N3395 del Penn Museum ya citada, en la que aparece el término poético gulum. El texto es de interpretación parcialmente incierta porque la tablilla está dañada, pero el contexto sugiere un uso del gato como figura de la astucia silenciosa o de la caza paciente, cualidades que la cultura mesopotámica reconocía y valoraba en el felino aunque sin elevarlo a símbolo cósmico. Es significativo que la sabiduría popular mesopotámica hubiera desarrollado un término específico para el gato, gulum, reservado al registro poético y distinguiéndolo del término administrativo y léxico sa. Esta bifurcación léxica refleja la sensibilidad estilística de los escribas mesopotámicos, capaces de atribuir a un mismo animal palabras diferentes según el contexto comunicativo. La derivación de Kiguya a partir de Gulum para designar al vagabundo o al indigente humano pertenece a esta misma tradición de pensamiento por analogía animal que recorre toda la literatura sapiencial mesopotámica. El zorro aparecía en ella como la astucia desleal, el perro como la lealtad, el buey como la fuerza bruta, el león como el poder real. El gato callejero como la pobreza y la marginalidad social. Es una colocación modesta pero coherente con el perfil cultural del animal. 8. La serie HARRA igual a Ubuyu y la taxonomía felina. La colocación del gato dentro de la enciclopedia HARRA igual a Ubuyu merece un análisis más detallado, porque es aquí donde el pensamiento clasificatorio mesopotámico se expresa en su forma más sistemática. Las tablillas dedicadas a la fauna de la enciclopedia, editadas por el asiriólogo Benno Landsberger en los volúmenes 8. Primera y segunda parte, de la serie Materiales para el léxico sumerio, publicados en Roma por el Pontificio Instituto Bíblico entre los años 1960 y 1962, clasifican a los murashu como una categoría que comprende felinos de talla media tanto domesticados como cimarrones, incluyendo explícitamente formas como el gato de la jungla y el caracal. En algunos manuscritos aparece además el término cirgatu para designar ciertas variedades felinas caracterizadas por atributos físicos particulares, probablemente en referencia a subcategorías morfológicas del caracal o de felinos afines con rasgos prominentes, lo que confirma la tendencia mesopotámica a clasificar por caracteres visibles antes que por estatus relacional con el hombre. Esta clasificación por talla, en lugar del estatus doméstico o salvaje como criterio primario, revela algo importante sobre la lógica taxonómica mesopotámica. Estaba fundada en la observación morfológica y comportamental directa más que en una categorización abstracta de la relación con el hombre. Un felino de talla media que cazaba aves en Babilonia era un murashu tanto si vivía con un dueño como si vivía solo en la estepa. Su identidad como categoría estaba definida por la naturaleza, no por la relación social. Esta es una diferencia sustancial respecto al pensamiento taxonómico occidental moderno, en el que la domesticidad, es decir, la relación con el hombre, es un criterio clasificatorio fundamental.
Vale también la pena señalar que la serie HARR igual a Ubuyu se difundió mucho más allá de Mesopotamia. Se han encontrado copias en Ugarit en una versión bilingüe sumerio-jurrita, no sumerio-acadia, lo que demuestra que esta taxonomía animal mesopotámica era considerada suficientemente autorizada y universal como para ser adaptada para usos locales en lenguas completamente diferentes. La clasificación del gato elaborada por sumerios y babilónicos viajaba, en suma, junto a los textos de la tradición de los escribas, convirtiéndose en parte de un patrimonio intelectual compartido en todo el Oriente Próximo. 9. Pluralidad léxica y conocimiento práctico. Lo que nos dice el vocabulario. Poniendo juntos todos los estratos terminológicos analizados, el sumerio gulum poético y sa administrativo, el argot kiguya, los logogramas sa, SARI y SASI, el babilónico antiguo Suá, el acadio Suranum y Murashu, el neobabilónico Sa y Sarri, emerge un cuadro de notable riqueza y precisión. La variedad terminológica no es redundancia. Cada palabra ocupa un nicho funcional específico. Gulum en la poesía, Sa en las listas didácticas, Suranum en los contratos y los textos técnicos, Murashu en la clasificación zoológica, SASI para el caracal de caza. Esta diferenciación revela un conocimiento práctico de los felinos de extraordinaria precisión, acumulado a lo largo de siglos de observación directa y codificado a través de uno de los sistemas de transmisión cultural más sofisticados del mundo antiguo. Lo que el vocabulario no revela es la santificación o la divinización. Ninguno de los términos examinados está asociado a una divinidad específica, a un ritual, a una esfera sagrada. El gato permanece, también en su dimensión lingüística, un animal de la esfera práctica, útil, conocido con precisión, nombrado con cuidado, pero no venerado. La riqueza del vocabulario felino mesopotámico es la riqueza de quien conoce bien algo porque convive con ello, no de quien lo eleva a símbolo cósmico. La comparación con Egipto, donde el gato ocupa un espacio léxico e iconográfico netamente diferente, con las palabras miu y miut para el macho y la hembra, asociado a la diosa Bastet, objeto de tutela legal y de culto de masas, hace aún más evidente la especificidad de la trayectoria mesopotámica. Los sumerios y los babilónicos conocían al gato quizás mejor que nadie en el mundo antiguo. Tenían palabras para el gato poético, para el gato callejero, para el caracal de caza, para el gato doméstico, para el gato salvaje. Sabían distinguirlos, nombrarlos, interpretar sus comportamientos como presagios, pero no lo amaban lo suficiente como para darle un dios. Un dato adicional refuerza esta lectura. En un texto mesopotámico del primer milenio antes de Cristo de carácter cosmogónico, es decir, relativo a la creación y al orden del mundo, el gato aparece como el único animal doméstico mencionado explícitamente en ese contexto. La mención, sin embargo, es rigurosamente utilitarista. El gato es citado en función del control de los roedores, como parte del orden providencial que mantiene en equilibrio las reservas alimentarias humanas. No hay rastro de divinización, de poder mágico autónomo, de intermediación entre lo humano y lo divino. El gato está en el orden del mundo porque sirve, no porque representa. También en la cosmogonía, Mesopotamia permanece fiel a su visión. El gato es un colaborador del hombre en la economía de lo creado, no un símbolo de lo sagrado. 10. Conclusiones. El léxico como biografía cultural. El análisis de la terminología cuneiforme del gato restituye, en definitiva, la biografía cultural de un animal vista a través de las palabras. Esa biografía tiene un inicio comensal. Un felino que se aproxima a los graneros y encuentra tolerancia,
y un desarrollo progresivo de integración que el léxico registra con fidelidad, la aparición de términos específicos para el doméstico, la distinción cada vez más refinada entre las especies, el uso metafórico en la sabiduría popular, la observación sistemática del comportamiento felino con fines adivinatorios. Lo que falta en este léxico es, significativamente, el salto cualitativo hacia la sacralización. Pero esta ausencia no debe leerse como ignorancia o indiferencia. Mesopotamia tenía los instrumentos lingüísticos para hablar del gato de manera precisa y articulada. Palabras distintas para contextos distintos, un sistema logográfico que diferenciaba al doméstico del salvaje y al caracal del gato común, una serie adivinatoria que registraba 92 comportamientos felinos con la misma seriedad con que registraba los movimientos de los planetas. Lo que Mesopotamia construyó con el gato fue algo raro en la historia de las relaciones entre hombre y animal. Una relación madura y adulta, fundada en el reconocimiento de la naturaleza residualmente salvaje del felino sin necesidad de mitificarla ni de negarla. Los mesopotámicos no adoraban al gato, pero lo respetaban, en el sentido más literal del término. Lo miraban atentamente, comprendían su comportamiento, reconocían su utilidad sin transformarla en sacralidad. Era, en el fondo, la misma relación pragmática y respetuosa que mantenían con muchas de las fuerzas que gobernaban su vida. El agua de los ríos, el viento de la estepa, las estrellas del cielo. Todas observadas, todas nombradas con precisión, todas utilizadas en la lectura del destino, pero ninguna reducida a simple herramienta ni elevada a pura abstracción divina. El léxico del gato en cuneiforme nos entrega, en este sentido, no solo una historia animal sino una historia del pensamiento. La de una civilización que había aprendido a convivir con la naturaleza sin dominarla del todo ni disolverse en ella, y que había encontrado en el gato, animal de umbral por excelencia, un espejo involuntario de esa sabiduría. El gato siguió siendo definitivamente un habitante de la frontera entre el mundo de los animales y el mundo de los hombres, y el léxico lo confirma en la misma medida en que lo confirman las tablillas de arcilla, los huesos en los yacimientos arqueológicos y la ausencia en las estelas votivas. Todas las fuentes cuentan la misma historia, la de una convivencia duradera, respetuosa, precisa e irreductiblemente práctica.